Bienvenidos a una nueva actividad del capítulo de laringe de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Muchísimas gracias a todos por su presencia este 14 de julio de 2020 a un seminario web que llamamos Laringitis por reflujo, visión del otorrinolaringólogo y del gastroenterólogo. Quiero dar las gracias muy especialmente a Ivonne Lechuga, gerente de producto del laboratorio Procaps, por esta iniciativa que estamos seguros va a ser el comienzo de una fructífera relación entre la Asociación Colombiana de Otorrino y el laboratorio Procaps. Hoy la iniciamos con este seminario de un tema muy importante para todos, que es de la práctica clínica diaria, en la cual pues nosotros vemos muchos pacientes que diagnosticamos con una laringitis y le damos la etiología del reflujo gastroesofágico, pero como ustedes van a ver, no es una de sus principales causas. De lejos está como una causa de la misma, pero la reconocemos como tal. Entonces es importante ver la visión de nosotros, los otorrinolaringólogos, y de los gastroenterólogos. Entonces, muchas gracias por esta iniciativa a Procaps. Gracias a todos ustedes por su presencia el día de hoy. Queremos invitarlos a un seminario web también que vamos a dar el 23 de julio, quien va a estar a cargo de nuestro contador, el doctor Damiano Nocera, sobre tributación y doble tributación, cuándo sí y cuándo no. Y también los invitamos a la próxima reunión académica de la asociación el martes 28 de julio a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Va a estar a cargo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Esperamos enviarles pronto el tema de la reunión a tratar. Con 196 participantes, en este momento damos inicio. Invitamos inicialmente al doctor Víctor Hernández Alarcón. El doctor Hernández es médico otorrinolaringólogo y laringólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, para que comience su presentación el día de hoy con visión del otorrinolaringólogo de la laringitis por reflujo. Bienvenido, doctor Hernández. Luis Humberto, buenas noches a todos en la Junta Directiva. Muchas gracias por su invitación. Al doctor William Otero, que muy gentilmente nos va a acompañar en la noche de hoy y nos va a dar también el punto de vista desde su especialidad de este tema que realmente termina siendo complejo, emocionante y a la vez frustrante por los resultados buenos, regulares o malos que muchas veces vamos a poder encontrar eventualmente durante nuestra práctica diaria. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla en este momento? Perfecto. De nuevo, muchas gracias también a todos, al capítulo de laringología por su invitación. Actualmente ejerzo mi práctica en la ciudad de Bogotá y estamos obviamente dispuestos a recibirlos, llegado el caso, en el momento que pase esta situación de pandemia, a que se acerquen y llegado el caso hacer alguna rotación o pasantía para ampliar los conocimientos, y estamos completamente abiertos a que ustedes puedan también participar de otros conceptos e ideas de tratamiento, no solamente esa patología, sino los otros tipos de patologías asociadas a nuestra subespecialidad. Entonces, lo primero que quiero hacer es que aclaremos una parte de términos. Y a lo que me quiero referir es tratar de entender qué es reflujo laringofaringio y qué es una enfermedad por reflujo extraesofágico.
Realmente los dos son exactamente lo mismo, pero depende del punto de vista de quien lo vea. El reflujo laringofaríngeo es el término como nosotros otorrinos conocemos la enfermedad, mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la manera como los gastroenterólogos se refieren a una de las manifestaciones como tal, y entre ellos entra el reflujo laringofaríngeo. Pero cuando vamos a hablar de reflujo tenemos que tener en cuenta que es normal. Y efectivamente es preferible darte un reflujo normal en lugar de dar un reflujo fisiológico. Es normal que uno tenga episodios de regurgitación. Cuando usted come algún tipo de alimento o toma algún tipo de bebida que sea gaseosa, pues efectivamente va a tener episodios de regurgitación que son considerados normales. Pero no es un reflujo fisiológico, porque el reflujo fisiológico es un reflujo que es unidireccional, la parte del tracto digestivo es unidireccional. Y en la parte de los hallazgos, en cuanto a la parte de la pHimetría, informa que es normal inclusive tener hasta 50 episodios de pH menor por D4 por día, y eso, pues como les comento, es normal. Sin embargo, no es normal que ninguno de esos episodios se manifieste cuando tocan las paredes de la faringe o de la laringe. Claramente, el esófago es un tejido que está muy acostumbrado a tratar de cubrir todos los cambios de ácido que recibe, porque tiene ciertos factores protectores que más adelante les voy a mencionar. Entonces, ¿qué es lo que refluimos? Y realmente no solamente refluimos líquido, también refluimos gas y contenido mixto. Y esto es también importante tenerlo presente, porque la mayoría de los episodios regurgitados son más gaseosas que líquidos, y posiblemente el gas es lo que está generando la mayoría de los síntomas en nuestros pacientes. Pero no solamente regurgitamos ácido. El ácido clorhídrico es solamente una de las tantas sustancias que estamos regurgitando. También regurgitamos pepsina, ácidos biliares, proteasas, moco, bicarbonato y alimentos y bebidas. Sin embargo, la pepsina es nuestro principal protagonista y no lo es el ácido clorhídrico. La pepsina, que es una sustancia que se activa mediante la función del ácido clorhídrico, es la que finalmente está tratando de generar daños en la cubierta de las superficies de la faringe y de la laringe. Siendo así, entonces, ¿qué es el reflujo laringofaríngeo? El reflujo laringofaríngeo es una condición inflamatoria del tracto aerodigestivo superior por efecto directo e indirecto del reflujo gastroduodenal. Esto es importante que lo tengamos presente, porque antes hablábamos de que era solamente un reflujo gástrico, pero como vimos previamente, el reflujo duodenal y la parte de sales biliares también están directamente implicados en la parte de la presentación de la enfermedad. Otra cosa que es súper importante entender cuando hablamos de reflujo, y es saber qué es un reflujo ácido y un reflujo no ácido. Esta gráfica me pareció súper interesante, porque si miramos los ejemplos que están a su mano derecha, podemos entender los pHs de los diferentes elementos que vemos en el día a día. Por ejemplo, y una cosa que me llamó bastante la atención es que, por ejemplo, las bebidas gaseosas tienen un pH de 3. Y en razón de esto, curiosamente, como dato informativo adicional, la Pepsi Cola es una sustancia, una gaseosa que se creó a finales del siglo XIX. Es un compuesto de pepsinógeno y una semilla que es cola. Y está más o menos entre un pH de 3 o 4, que es más o menos el pH en el que se empieza a generar actividad por parte de la pepsina. Ahora, ¿cuál es el parámetro para hablar de una sustancia de un reflujo ácido o no ácido? Un pH de 4, y eso es lo que capta eventualmente la pHimetría. pH para abajo es considerado un medio ácido. Un pH entre 4.1 y 7.9 es considerado débilmente ácido, y cuando está por debajo de 8 es alcalino. Pero entonces, con la intención de tratar de definir que no haya confusión de términos, se consideró que un pH por encima de 4 es considerado no ácido. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que la pepsina, que es uno de los principales protagonistas, como les mencionaba inicialmente, está más o menos entre un pH de 2 y 4, ¿ok? Se pone activo más o menos al 6.5 y se desnaturaliza entre 7.8. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros habíamos pensado eventualmente de que todos nuestros reflujos eran ácidos, y resulta que la pepsina, que está activa desde el 6.5, ya está generando problemas. Eso quiere decir que muy seguramente muchos de nuestros pacientes con enfermedad tienen activación de la pepsina con alguna modificación básica de alimentación. Cuando uno revisa la parte de literatura en la recopilación de artículos, me encontré este metaanálisis en el cual habían artículos iniciales desde 1961 hasta el corte que fue el 2016,
en el cual la cantidad de publicación de artículos era bastante grande. Pero resulta que esto tiene un inconveniente grandísimo, y es que a pesar de que se conoce y se ha venido aumentando el conocimiento acerca de la enfermedad, se desconoce realmente cuál es la prevalencia y la incidencia. Y esto sucede, pues primero, porque es una situación que es multifactorial, y segundo, porque puede ser una señal, una respuesta, una señal refleja y de una manera de compensación vagal. Lo que sí es claro es que hay un consenso, y es que el reflujo gastroesofágico es una enfermedad inflamatoria más frecuente y que ocupa casi más del 10% de la consulta general del otorrinolaringólogo. Estas son algunas de las estadísticas que medio pude encontrar, porque realmente no hay mucha literatura basada en números, en donde dice que más o menos el 5% de la población china, el 18% de la población greca y el 18% de la población estadounidense podrían tener enfermedad por reflujo laringofaríngeo. Pero esto es muy variable en razón a la alimentación. Eso quiere decir que no se podrían unificar los valores de prevalencia e incidencia, porque los comportamientos alimenticios de las diferentes regiones son muy diferentes, y esto es lo que hace que no sea tan fácil poder objetivizarlo. La segunda condición es en cuestiones de dinero. Esas son estadísticas americanas. Nosotros sabemos que a los americanos les encanta sacar números y precios y costos. Ellos encontraron que después de que se empezó a ofrecer el omeprazol como la primera molécula de inhibidor de bomba de protones, el consumo se aumentó más o menos unas 14 veces de lo que se existía previamente. Lo segundo, se aumentaron los costos porque los pacientes requerían hacerle estudios endoscópicos repetitivos, como era en el caso de las nasofibrolaringoscopias o las endoscopias de vías digestivas, y esto favorecía de que el costo del tratamiento y el estudio fuera 5 veces más que lo que se hacía en la parte del reflujo. Otra cuestión en la parte de dinero. Se estima que aproximadamente en Estados Unidos se consumen 52 millones de dólares por año solamente en estudios por enfermedad gástrica superior. Y esto equivale más o menos a 5 veces más de lo que gasta el Estado en pagos de enfermedad por cáncer. Entonces, ¿cuál es el problema del reflujo laringofaríngeo? Primero, que es costoso el estudio y eventualmente el tratamiento, porque es un tratamiento a largo plazo. Segundo, la satisfacción del paciente es de la mitad de lo que usted usualmente le ofrece el tratamiento. Tercero, el reflujo puede ser un diagnóstico inadecuado. Eso quiere decir que podríamos estar dando un tratamiento para una enfermedad que tal vez no lo necesita. Cuarto, es que hay estudios de que hablan de que si usted le ofrece a un paciente un inhibidor de bomba de protones y lo compara con un placebo, posiblemente la respuesta sea igual. Y quinto, los pacientes no son juiciosos con el tratamiento. Se estima que solamente el 62% de los pacientes pueden estar fallando en el consumo regular de este tipo de medicamento. ¿Qué es lo que pasa? En un escenario clínico, el paciente se presenta con tos, aclaramiento laringio y ronquera. Le iniciamos el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. El paciente no responde. Eventualmente nuestra ayuda es enviarla al colega, al gastroenterólogo, y finalmente el gastroenterólogo no lo devuelve porque el paciente no tiene clínica de reflujo. Esto pues definitivamente termina siendo frustrante no solamente para el paciente, sino también por el médico, porque realmente a veces no sabemos qué hacer con esta población. ¿Qué también sabemos con respecto al reflujo? Que tiene complicaciones clínicas. Esas complicaciones son apneas de sueño en los niños, son pacientes que tienen infecciones respiratorias recurrentes, especialmente en enfermedades por EPOC. Está asociado a enfermedades congénitas como la laringomalacia, estenosis subglótica, recurrencia de otitis media, sinusitis, cáncer de esófago de Barrett, problemas de tipo mecánico funcional como el de la parte del movimiento de la cuerda vocal y los granulomas glóticos posteriores. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Es tratar de identificar la diferencia entre un reflujo laringofaríngeo y un reflujo gastroesofágico. Cuando vemos desde el punto de vista del reflujo gastroesofágico, usualmente el paciente se queja de acidez y regurgitación en el 83% de los casos. Pero cuando hablamos de reflujo laringofaríngeo, el paciente se manifiesta con tos, con globus, aclaramiento y disfonía. Eso quiere decir que la historia clínica no es conclusiva para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Lo que sí es claro es que el paciente tiene una exposición clara a un ácido y una pepsina, que es la que está generando los síntomas para los dos problemas. Entonces, pero no todo es tan malo. Usualmente el esófago tiene barreras protectoras, como son la mucosa, que está especialmente preparada para evitar el daño local,
Segundo, existe una parte motora que barre el ácido que está acumulado en el esófago. Y tercero, produce una sustancia que es la anhidrasa carbónica y es la que se encarga de desnaturalizar el ácido que queda allí integrado. El problema aquí es que la laringe solamente posee en escasa cantidad de anhidrasa carbónica, pero se gasta. En la medida en que esa anhidrasa carbónica se disminuye, obviamente se hace mucho más susceptible al proceso de la enfermedad. Otro dato importante es que la laringe solamente presenta inflamaciones con bajas de pH tan solo de 5.5. Entonces, si exponemos a un paciente a un pH menor de 4, como es el pH eventualmente del ácido clorhídrico, y a esto le suma eventualmente la pepsina, que puede ser activa desde 6.5, pues sabemos eventualmente que el paciente puede tener síntomas. Esta es la razón clara del por qué le decimos al paciente que uno sí puede tener síntomas laringios o faringios sin tener necesidad de tener sintomatología esofágica. ¿Cómo es la evolución clínica del paciente? El paciente inicialmente tiene una exposición de la mucosa a la pepsina. Claramente la pepsina degrada la mucina y disminuye la secreción de bicarbonato, y esto hace que finalmente el paciente tenga una irritación mucosa. Y esto tiene 3 desenlaces clínicos. Lo primero es que si el paciente tiene una irritación mucosa, claramente va a tener una hipersecreción, y es lo que el paciente va a manifestar clínicamente como una sensación de escurrimiento posterior, una percepción de masa o globos en la faringe, va a tener la necesidad de carraspear y automáticamente se va a irritar y va a generar tos y percepción de asfixia. Por otro lado, también genera una inflamación local, que es lo que el paciente percibe como disfagia. Obviamente también aumenta la sensación de globus, genera dolor y genera dolor al deglutir. Y por otro lado, presenta disfonía, aunque en muy baja proporción, aproximadamente el 23%, y la disfonía está asociada a cambios en la mucosa, cambios biomecánicos en la superficie de la cuerda vocal, y también está asociado a daños locales directamente por el químico que puede producir lesiones locales. ¿Qué herramientas tenemos? Más o menos en el año 2002, el doctor Belafsky, en compañía del doctor Postman y la doctora Kaufman, diseñaron una escala de síntomas de reflujo, en donde se estimaban aproximadamente que era positivo si usted tenía más de 13 puntos. Ahora, después de la parte de bioestadística, encontró que con solo 10 era significativo. El problema de esta escala a la fecha es que no tiene un complemento adicional clínico, como era la parte que se requería, que incluyera la faringodinia, la odinofagia, la plenitud oral, el eructo de halitosis. Otra cuestión, los hallazgos clínicos. En la estroboscopia que ven al lado izquierdo, ven que el paciente tiene un engrosamiento de la comisura posterior, ven una inflamación en la región poscricoidea, los pliegues vocales se encuentran eritematosos, hay moco sobre las cuerdas vocales, la onda mucosa está parcialmente disminuida, la amplitud alterada, y la idea con esto es tratar de que angulen el laringoscopio con la intención de tratar de ver los ventrículos por si se puede haber llegado el caso de obliteración de esta zona. Pero les cuento una cosa, y es que el 86% de los pacientes sanos tienen los mismos signos. Eso quiere decir que si usted pone a un especialista y a que ponga a hacer la evaluación de esos estudios y lo compara con otro, posiblemente los resultados visuales pueden ser bastante diferentes de la interpretación. La otra situación es que los hallazgos clínicos no se correlacionan con la severidad. Y otra cuestión es que la nasofibrilaringoscopia no es tan específica como una laringoscopia convencional para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? De que es un error pensar en hacer un diagnóstico de laringoscopia de una laringitis por reflujo. También se creó una parte de una herramienta clínica que es de los hallazgos clínicos por el mismo grupo del doctor Belafsky, en donde se considera que un puntaje mayor de 11 podría ser significativo para poder hacer el diagnóstico de laringitis por reflujo. Sin embargo, también se encontró que esta escala era incompleta porque no tenía en cuenta el eritema del pliegue vocal, no reportaba la parte de leucoplakia operatosis, tampoco reportaba lo de la inflamación de la pared faríngea posterior, ni el color blanquecino de la lengua que está asociado a ese tipo de situaciones. Entonces, volvemos nuevamente a nuestra diapositiva inicial, que es tratar de identificar qué es un reflujo gastroesofágico y un reflujo laringofaríngeo. Y la cuestión es que cuando nosotros desintegramos estos 4 síntomas, la idea es que no todo tiene que ser reflujo. Y esta es la gran cuestión de los pacientes cuando los tratamos, porque
No podemos pensar que el paciente que llega a nuestra consulta con alguno de estos 3 o 4 síntomas automáticamente tenga que salir con una fórmula de un inhibidor de lengua protónese. En el caso de la tos, existen muchos problemas o enfermedades, como es el caso de la rinosinusitis o de la rinitis, que puede generar un compromiso inflamatorio local, que puede generar irritación de la faringe y generar sintomatología parecida, o puede haber una hiperreactividad de la vía aérea, como es en el caso de los pacientes con asma. Por otro lado, pues también tenemos claramente el reflujo, pero es solamente en algunas literaturas solamente del 2 al 86%. O sea, fíjese que el rango de exposición es bastante amplio como para decir si tiene o no tiene. O también puede ser un síndrome de laringe irritable que puede estar generando el problema de disfunción laringea. Hay otro tipo de causas, como es la parte de los medicamentos como los EIECA y la sitagliptina, pero hay otros mucho más comunes, como es el caso del cigarrillo, la disfagia, la apnea, falla cardíaca, los cuerpos extraños por activación del nervio, por el reflejo de Arnold, o causas psicogénicas que pueden favorecer la tos. ¿Qué es lo que uno tiene que tener presente eventualmente cuando uno atiende a un paciente con tos? Que no tenga banderas rojas. ¿Qué es esto? Que el paciente no tenga hemoptisis, que no sea fumado mayor de 55 años, que tenga disnea en supino de la noche, que tenga síntomas B como pérdida de peso, fiebre o cambios en el nivel del edema, disfagia, vómito o neumonías recurrentes. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tratar de dilucidar durante la consulta clínica para verificar que el paciente, en el caso de tos, no sea obviamente encasillado en un diagnóstico de reflujo. Globus faríngeo. Es un síntoma común en la parte del reflujo, pero fíjese que la estadística habla de que el paciente con globus tiene reflujo solamente entre el 15 y el 39%. Eso quiere decir que muchos pacientes que llegan a nuestra consulta por globus también estamos sobremedicando pensando que se trata de un reflujo laringofaríngeo. ¿Qué es un globus? Globus es básicamente una palabra en latín que quiere decir bola. Es una percepción específica que se siente exactamente debajo de la manzana de Adán y por encima del esternón. Si se va para los lados, no es globus, eso es faringodinia y eso es súper importante aclararlo. De la lámina tiroidea. Otra cuestión desde el punto de vista de semiología. Cuando el paciente ingiere sólidos, el globus le mejora. Pero cuando toma líquidos o pasa saliva, que es lo que se llama deglución vacía, le genera el síntoma. Es un síntoma que es predominantemente en mujeres y tiene que tener presente que existen síntomas de alto riesgo, como la pérdida de peso, disfagia, oinofagia, faringodinia o lateralización del dolor, y eso usted le debe llevar a pensar de que el paciente tiene un problema gástrico. Las causas son muchísimas. Obviamente la parte del que nuestro gran trabajo en este momento es relacionado a la parte esofágica, pero también hay patología laringia o patología nasal, problemas psicológicos o patología miscelánea que pueden generar el síntoma de globus. Dentro de la parte de la patología esofágica, el reflujo esofágico, como les mencionaba inicialmente, es una pequeña proporción, pero también existen problemas motores como son los espasmos o dismotilidad esofágica que pueden generar el problema. Esto se hace eventualmente con una manometría esofágica, que usted les puede dar una serie de curvas. No nos vamos a detener mucho en hablar de las características de una interpretación de una manometría esofágica. Es una manometría esofágica de alta resolución, que es una herramienta bastante útil para tratar de dilucidar problemas de tipo mecánico del esófago. Pero esto sí es lo más frecuente. Es que en algunos de los casos le hagamos al paciente una signa de deglución y encontremos en este caso una barra cricofaringea, que es la que le puede estar generando el problema. Entonces, en este caso, no solamente el paciente va a tener un globo, sino que también va a tener una disfagia de carácter mecánico. Un buen estudio para poder realizar esto es hacer una esofagoscopia transnasal, que es un examen que podemos hacer convencionalmente en nuestro consultorio con una esofagiolaringoscopia, en el cual pretendemos hacer un estudio de manera convencional. Y luego le vamos a pedir al paciente que tenga un vaso de agua en la mano. Y al momento en que el paciente empiece a digerir el líquido, podemos avanzar el equipo a través de la región postcricoidea. Es un examen que es realmente fácil de hacer, no es incómodo, simplemente hay que explicar al paciente qué es lo que va a sentir, pero es supremamente tolerable. ¿Qué es lo que queremos ver? Obviamente no estamos pretendiendo hacer una endoscopia formal de vías digestivas, pero sí es importante que aprendamos a identificar los bordes de la mucosa, a tratar de identificar algo anormal. Y vale la pena entrenar el ojo para que obviamente en cualquier tipo de situaciones que consideremos anormal, lo podamos eventualmente remitir a las personas que claramente mejoran más el problema, manejan más el problema que nosotros. Hay otro tipo de sintomatología que puede generar globos, como es el caso de las hernias diatales o las hipersensibilidades. O esto,
Es una foto que obtuve por internet de una mucosa gástrica heterotópica que produce ácido clorhídrico. Patología de laringe o faringia, que es la que obviamente más nos corresponde. Tenemos claramente el reflujo laringofaríngeo, pero también tenemos que tener en cuenta las úvulas elongadas. Esas úvulas que usualmente tratan de contactar la base de la lengua o inclusive la epiglotis también pueden generar el síntoma. O la hipertrofia de la base de lengua. Estas amígdalas que eventualmente no dejan ver la vallécula pueden generar problema y la prueba diagnóstica es muy fácil, es simplemente traccionar la lengua del paciente y si la lengua se separa de la epiglotis y el paciente siente automáticamente mejoría, el problema es la base de la lengua, no es un reflujo. Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de cosas y problemas patológicos, como es el caso de la epiglotis, que a veces la epiglotis cuando especialmente contacta la pared faríngea posterior, como en este caso, que tiene los bordes laterales contactando la pared faríngea posterior, eso también da eventualmente sintomatología parecida al dolor. Patología nasal, los escurrimientos posteriores. Claramente el sentir el goteo posterior pues hace que el paciente esté deglutiendo frecuentemente y esto hace que el paciente termine con un cansancio de la musculatura faríngea, como también los casos de los osteofitos de columna cervical, o esto es el caso con un síndrome de Hilo. Hay otro tipo de presión exógena o externa, como es el caso del aumento del tamaño del tiroides, que también puede generar sintomatología local. Entonces, cuando uno tiene un paciente con globus, obviamente tiene que pensar que tiene sintomatología de reflujo, pero tiene que evaluar que no tenga síntomas de riesgo. ¿Por qué? Porque usted puede estar pensando en tratar un globus y el paciente puede tener un síntoma inicial de manifestación de cáncer. Lo otro que también tiene que tratar de diferenciar es que el paciente no tenga disfagia. Ya después de eso, usted se puede encargar de tratar de identificar si el paciente tiene algún tipo de escurrimiento posterior, si tiene algún problema en la glándula tiroidea, si tiene algún tipo de patología a nivel de la columna cervical o eventualmente hacer un examen mental. Al paciente con globus obligatoriamente hay que hacerle una esofigolaringoscopia y eventualmente podría hacer una esofagoscopia tranasal. Si usted encuentra una causa estructural, pues eventualmente resuélvala, pero si no la encuentra, podría darle una prueba de inhibidor de bomba de protones y verá la respuesta si mejora o no mejora. Si no mejora, hay que pensar en un problema mecánico y si eso es negativo, eventualmente hay que mandar al paciente a una terapia conceptual, como la terapia de voz, psicoterapia o inclusive algún neuromodular. En el caso de disfonía, habíamos hablado inicialmente que el caso de disfonía en reflujo estaba aproximadamente en un 20 y un 30%. No se puede ir un paciente de nuestra consulta que aparentemente tenga reflujo y que vea con disfonía solamente con una fórmula médica. En estas guías de práctica clínica, que son de la Academia Americana, y las últimas fueron publicadas en el 2018, sugieren que todo paciente con disfonía debe tener como al mínimo una laringoscopia. Es un error clínico hacerle al paciente un tratamiento de inhibidor de bomba de protones que venga por reflujo, pero que adicionalmente tenga disfonía y que no tengamos una causa clara de su síntoma. Lo que sí es claro es que la disfonía puede coexistir con el reflujo laringofaríngeo. Esto quiere decir que hay otro tipo de desórdenes, otro tipo de patologías que requieren la pena evaluarse y no encasillarnos únicamente en el que el reflujo es la causa del problema. Hay dos mecanismos mediante los cuales se producen alteraciones de la voz. El primero, que es el más frecuente, que es un efecto directo, porque efectivamente hay una disfunción ciliar que favorece la percusión del ácido y la pepsina a nivel de la superficie faríngea y laringe, y un efecto indirecto que está dado también por quimiorreceptores que están hiperactivos, y segundo, porque eventualmente la estimulación del esfínter esofágico inferior hace que el paciente tenga tos y aclaramiento. Eso hace una onda de choque o un contacto fuerte en las cuerdas vocales que pues obviamente genera sintomatología de disfonía secundaria. Otro dato, la disfonía no está directamente relacionada con el tiempo de la exposición, sino también con la duración del ácido en las superficies mucosas. Entonces, la cuerda vocal también tiene mecanismos protectores, que es lo que hacen eventualmente de que se disminuya el riesgo del impacto de las sustancias locales a nivel de la cuerda vocal. Mecanismos de defensa, como habíamos hablado inicialmente, la anhidrasa carbónica, otro tipo de proteínas, mucina, que usualmente está en toda la superficie de la cubierta de la cuerda vocal, y una susceptibilidad genética. Pero lo importante tener claro aquí es que la anhidrasa, que es la que desintegra la pepsina, no tiene un volumen suficientemente alto para estar cubriendo y protegiendo todo el tiempo la cuerda vocal. Hay otro tipo de factores protectores, como es la cubierta que está dada por el epitelio,
También puede hacer también de que se puede modificar el aclaramiento del ácido por debajo de la mucosa de la cuerda vocal. Hay una serie de bomba de protones también en una menor cantidad y también tiene un patrón genético asociado. Entonces, si tomamos una superficie, ¿qué encontramos? De que tenemos obviamente una capa epitelial, pero por encima tenemos una capa de moco, y entre ellos encontramos una función de la anidrasa carbónica, que es la que nos va a ayudar a favorecer y proteger ese moco. Pero cuando la anidrasa falla, ese moco se termina retirando y termina ulcerándose, favoreciendo que las moléculas de pepsina se metan entre esas microfisuras por rupturas de los puentes intercelulares, y esto termina generando lesiones. O genera una úlcera en la superficie de la cuerda vocal, genera un granuloma o genera eventualmente una cicatriz profunda, como es el caso del surcos. Obviamente eso también va de la mano de que debajo del epitelio se genera una respuesta inflamatoria que también está directamente involucrado con alteración de la viscosidad y movimiento de la cuerda vocal. En otra situación mucho más crítica, ocurre una hiperkeratosis, que es lo que eventualmente puede favorecer la aparición o evolución de una lesión premaligna o maligna. Desde el punto de vista de la lámina superficial, se ha visto que también el contacto con esas sustancias ácidas puede disminuir la cantidad del volumen del líquido que existe en el espacio de Renke, y esto se traduce mecánicamente en un estado hiperfuncional. ¿Por qué? Porque obviamente la capa de la cuerda vocal se vuelve mucho menos elástica para poder generar vibración. La cuestión de la parte de la actividad hiperfuncional muscular también es otra de las condiciones que está asociada eventualmente al problema del reflujo. Y el hecho de que tengamos una disminución de la elasticidad de la cuerda vocal o que tengamos un músculo hiperfuncional va a hacer que el paciente tenga que hacer mucho más esfuerzo subglótico para generar voz. El hecho de que el paciente tenga que hacer mucho más esfuerzo implica que hayan alteraciones en los patrones acústicos, como son el tiempo máximo de fonación, el jitter y el shimmer, que son los que usualmente manejamos en ese tipo de patología. Ahora, ¿existen lesiones asociadas al reflujo? El estudio no es claro para tratar de dilucidar esto. No sabemos si el reflujo de por sí puede estar favoreciendo la aparición de lesión o finalmente son una complicación de la cirugía, en el sentido de que cuando usted opera a uno de esos pacientes pueden alterar la calidad de la cicatrización. En esos artículos que revisamos se encontraban característicamente que el reflujo estaba asociado especialmente a nódulos, a pólipos y edema de Renke, pero aparentemente no estaba asociado a problemas de surcos vocales o quistes de carácter epidermal. Por otro lado, tenemos el aclaramiento laringio, que como sabíamos es un problema relacionado al éxtasis mucoso, pero hay que tener en cuenta, el aclaramiento laringio no es exclusivo del reflujo laringofaríngeo. El paciente con rinitis alérgica también puede generar aclaramiento, y lo hace por dos cosas: por la rinorrea, y segundo, porque el componente alérgico también inflama la mucosa, no solamente de nariz y los paranasales, sino también de la faringe y la laringe. El goteo postnasal, por la necesidad de estar frecuentemente deglutiendo, el uso de inhaladores para el asma, porque finalmente genera una desecación de la mucosa faríngea, el consumo de estupefacientes y los estados de hiperviscosidad, que son favorecidos en algunos casos como el consumo de los lácteos o por alteraciones directamente de la falta de producción de la salida por las glándulas. Y en una menor condición habría que pensar eventualmente de que el paciente tiene un trastorno emocional o psicológico. Siendo así, entonces, las conclusiones de esta parte, quiero contarles de que la enfermedad por reflujo laringofaríngeo es una enfermedad que puede estar sobrediagnosticada y sobretratada, que la clínica definitivamente no es exclusiva a la enfermedad, que los estudios paraclínicos endoscópicos pueden tener bastantes falsos positivos y que requiere obviamente hacer un buen estudio clínico para hacer diagnósticos diferenciales. Eso es lo que quería contarles. Le cedo la palabra entonces al doctor William Otero para que por favor nos complemente la charla que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Tenemos ya 418 participantes, bastante nutrida y de todos lados del país. De nuevo, bienvenidos a todos los asistentes, residentes, asociados e invitados de otras asociaciones, colegas de otras especialidades. Bienvenidos a esta sesión académica del capítulo de laringe. Bienvenido, doctor William Otero. El doctor William Otero es médico internista y gastroenterólogo de la Universidad Nacional y es epidemiólogo de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Otero.
Doctor Luis Humberto, buenas tardes. Es un placer para mí. Me siento muy honrado, me siento muy feliz de estar con la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Quiero contarle que la conferencia de doctor Hernández ha sido para mí maravillosa. Doctor Hernández, mil gracias. Tiene usted un concepto muy claro, muy profundo y he aprendido mucho con usted en el día de hoy. Para mí es un placer notable estar con los otorrinos porque los quiero, los admiro y los respeto muchísimo. En el día de ayer tuve consulta de gastroenterología y esta consulta cambió totalmente la forma en que haré mi presentación el día de hoy. Esta paciente de 62 años consultó por agrieras, pirosis diarias intensas, pirosis todos los días. Tenía disfonía. Recibía esomeprazol 40 miligramos en ayunas y antes de la cena de manera correcta. Fue al otorrinolaringólogo y le encontró muchas cosas normales y diagnosticó laringitis péptica, no masas, no lesiones. Y la remitió a gastroenterología y me encantó esta paciente porque son así los pacientes que vemos todos los días en la consulta de gastroenterología. En la consulta del interrogatorio, la señora tiene ansiedad, depresión, estrés, toma fluoxetina, 60 miligramos, quetiapina, tiene un índice de masa corporal normal y me llamó mucho la atención y esto me encantó. Dijo el otorrino, es responsabilidad del gastro resolver el problema. Quedé fascinado con esta historia clínica. No tenía nada más y el esófago era normal. Esta paciente representa lo que en el día a día se llama un paciente que tenga síntomas de reflujo típicos como pirosis y agrieras y la endoscopia es negativa. Cuando a esos pacientes se les hace una impedanciometría y pHimetría, solo 40-45% tienen en realidad una enfermedad por reflujo, pero otra gente tiene agrieras y pirosis constantes y no tienen enfermedad por reflujo. Tienen una patología funcional que hoy día se llama pirosis funcional y se caracteriza porque la impedanciometría y pachímetría es negativa y la correlación de síntomas entre el ascenso del ácido y los síntomas es negativa. Y otra patología funcional importantísima es la hipersensibilidad al reflujo. El doctor Hernández dice acá una cosa maravillosa y es que el reflujo no es fisiológico, sino que es normal que haya picos de ácido hacia el esófago. Estas personas tienen pHimetría negativa, el tiempo de pH menor de 4 en el esófago es normal, pero tienen una susceptibilidad a sentir muchas cosas. Cuando esos pacientes tienen estos síntomas de pirosis, regurgitación y tienen inhibidor de bomba de protones, y este es un mensaje contundente de mi presentación en el día de hoy. 90% de las personas que tienen un IBP bien formulado y siguen con pirosis, 90% de ellos tienen un trastorno funcional, específicamente estos dos que están aquí. Y recientemente en el Consenso de Roma esto quedó totalmente claro. El ácido clorhídrico da síntomas y la percepción aumentada, una especie de hipersensibilidad sensorial, como una alodinia del esófago, también da síntomas. Y aunque haya exposición de ácido perfectamente como la esofagitis erosiva, hay un grupo de estos pacientes que tienen sobreposición de un pedazo de percepción aumentada. El NERD, que es cuando hay reflujo y esófago normal a endoscopia, se ve que de todos los pacientes que tienen estos síntomas, la mitad tienen realmente NERD, la otra mitad no tienen NERD, tienen un problema funcional. Y la hipersensibilidad, aunque tenga ácido, este no es patológico en los términos cotidianos que se conciben hoy día, y la pirosis funcional es eso. Las que ya te están haciendo para ver cuál estas patologías funcionales no se tratan con inhibidor de bomba de protones, se tratan con neuromoduladores viscerales, como el doctor Hernández mencionó ahorita, y son antidepresivos tricíclicos, sertralina, trazodone, etcétera. Y estos medicamentos no tienen la función de bloquear el ácido, sino de bloquear a nivel cerebral la sensación molesta que tiene el paciente. Entonces, esta paciente nuestra tiene perfectamente esa parte ahí. Ahora, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es absolutamente frecuente en el mundo. 13% del mundo la padece. En Estados Unidos, 18-28% la tienen. En Occidente es la patología gastrointestinal más frecuente. Y en Colombia, 12% de los colombianos la padecen, como hace un estudio poblacional probabilístico que hemos hecho en la Sociedad Colombiana de Gastroenterología,
y dirigido por el doctor David Páramo. Normalmente entonces la gente tiene reflujo gastroesofágico durante las comidas y después de las comidas, pero gracias a la saliva y peristaltismo, este reflujo que no es intenso, que es normal, se resuelve sin ningún problema. Pero hay una vez en la vida en la cual ese reflujo es tan intenso y la fisiopatología básica de la enfermedad por reflujo, que son más de 3 veces o más por semana, agrieras o pirosis, ese es el umbral del punto de vista de frecuencia para el diagnóstico de la enfermedad. La fisiopatología básica es que hay una relajación espontánea transitoria del esfínter. Y como decía el doctor Hernández, sube, asciende pepsina, bilis, ácido clorhídrico y otras cosas. Pero más recientemente también se sabe que además de esto puede haber una alteración de la interacción del cerebro con el intestino. Entonces uno puede decir en el 2020 que la enfermedad por reflujo tiene múltiples fenotipos y hay muchos síndromes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En NERD, 70% de la gente con reflujo diagnosticado, la endoscopia es normal. Erosiones, 30%. Esófago de Barrett, que es transformación del epitelio escamoso en cilíndrico, que tiene riesgo de cáncer, 5%. Otra gente tiene manifestaciones extraesofágicas y dentro de esas el reflujo laringofaríngeo, el cual con base en diferentes parámetros la gente cree que ocurre en un 10% en la consulta de otorrinolaringología. Este es el foco de mi presentación en la tarde de hoy. Una búsqueda que hicimos en PubMed, específicamente poniendo palabras básicas. Reflujo laringofaríngeo, se encuentra que hay 1.591 publicaciones al día de ayer y se ve cómo progresivamente aumentan. Y en el 2020 hay más de 100 publicaciones solamente dedicados a esto. Esta gran cantidad de información científica, cada día más numerosa, lo que dice textualmente es que es muy compleja la patología y cada día se conoce menos y cada día se conocen más cosas sobre ella. Y esta entrevista, esta publicación reciente del doctor Lechín, que creo que es el individuo otorrino que más ha estudiado este tema, ha encontrado que ese cúmulo de publicaciones y tan compleja la patología en esta encuesta, los otorrinolaringólogos y los laringólogos específicamente coinciden en que tienen insuficiente conocimiento de la patología, el otorrinolaringólogo y el laringólogo. Unos la manejan bien, otros no saben prácticamente nada de ella, pero esto se concluye. La mayoría son conscientes de que no la conocen de manera perfecta para poderla manejar. Los síntomas más frecuentemente publicados en los artículos de cohorte y casos de controles son estos. El doctor Hernández ha hecho una magnífica exposición y creo que ha mencionado la parte fisiopatológica tan perfecta que hemos aprendido muchísimo en la tarde de hoy. El globus, carraspeo, ronquera, exceso de moco, goteo postnasal, esto es lo que más frecuentemente se conoce en la literatura de otorrino y de gastroenterología como síndrome laringofaríngeo clínicamente. Y esto altera notablemente la vida. Y esto pasa del punto de vista económico, además de alterar la vida. Síntomas típicos de pirosis y regurgitación versus extraesofágicos y específicamente estos que nos competen hoy. El primer año de estudio de los pacientes conlleva por paciente casi $1,000 en reflujo típico, más de $5,000 en el reflujo laringofaríngeo. Y cuando miran anualmente qué pasa en Estados Unidos, esto es aterrador. El reflujo solito típico, 12,000 billones máximo. El laringofaríngeo, 50,000 millones. Pero ¿cuántos son 50,000 millones? 50,000 millones comparados en Estados Unidos con patologías catastróficas es así. El reflujo laringofaríngeo, como una manifestación extraesofágica del reflujo, está aquí. Estos son los recursos para cáncer y estos recursos para patología cardiovascular. Esto no cabe duda que genera un inmenso costo a nivel mundial. Hace muchos años, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello definió el reflujo laringofaríngeo como la devolución del contenido gástrico a la faringe y a la laringe. Yo creo que en este momento, 2002, comenzó la catástrofe, porque desde entonces todo el mundo escucha exactamente eso y el doctor Hernández magistralmente lo ha mencionado aquí.
Cada vez que hay los síntomas, esto se debe a reflujo gastroesofágico que asciende. Y esta es la concepción que se ha tenido sobre esta enfermedad. Que la bilis, pepsina, ácido y demás sustancias que hay en el estómago ascienden. Y por el reflujo ascienden y un día desbordan el esfínter esofágico superior y físicamente hace una lesión directa. El doctor ha mencionado perfectamente cómo la pepsina es absolutamente tóxica para las cuerdas vocales, el aparato fonatorio, el ácido clorhídrico que hablemos, y esto produce lesiones impresionantes ahí. Entonces estos cambios morfológicos suceden incluso más abajo, en el tracto aerodigestivo superior y se va bajando hasta los pulmones incluso. Pero esta concepción está totalmente incompleta. Está incompleta porque también existe, y hay evidencia reciente y de más años publicada, que es posible que haya una acción indirecta por un mecanismo reflejo. Múltiples circunstancias diferentes a que se desborde físicamente el ácido, la pepsina, la bilis, como una alteración del sistema nervioso simpático, una hiperrespuesta vagal. Y esta gente tiene congénitamente, genéticamente, epigenéticamente expresados una gran cantidad de quimioreceptores y sin necesidad de que el ácido ascienda y ascienda nadie, solamente con que haya en el medio ambiente, incluso aquí en el esófago, que no ha desbordado a nadie, implica unos reflejos impresionantes y de manera indirecta eso se puede dañar ahí. Aparecerán todos los síntomas que el doctor magistralmente ha mencionado y esta hipersensibilidad hoy día es absolutamente tenida en cuenta. La tos, no siempre que alguien tose hay algo en los pulmones, en la tráquea, no. La tos puede ser producida por fenómenos de hipersensibilidad en múltiples sitios y sobreexpresión de receptores que reciben esos impulsos. Y recientemente se ha encontrado que esto que se pensaba en el pasado, que era una posibilidad, hoy está demostrado. Una disfunción autonómica del esófago que altera la peristalsis y ambos esfínteres se considera hoy día como un mecanismo que independientemente favorece la aparición de los síntomas que clásicamente se conocen como reflujo laringofaríngeo. Y es posible, como dice esta publicación, que si se lograra tener la forma de modificar esto sin tocar el ácido y sin tocar nada, sería una bendición para los pacientes refractarios. Y más recientemente en el Congreso Americano de Gastroenterología de este año, en el 2020, para esta conferencia he hecho una búsqueda y esto se ha encontrado que corrobora de manera más precisa este concepto. La contractilidad esofágica proximal alterada se asocia independientemente nuevamente con reflujo faríngeo y en pacientes que tenían este diagnóstico. Y es posible que esa alteración en la depuración del bolo, sin decir de que nada haya reflujo, está predisponiendo a estos síntomas aquí ahorita. Entonces, el reflujo laringofaríngeo, en el concepto de los expertos hoy día, como el doctor Hernández lo ha dicho claramente, es una condición inflamatoria tisular del tracto aerodigestivo superior, bien sea por efectos directos o indirectos. El efecto indirecto incluye la hipersensibilidad de esas estructuras. El diagnóstico de esta importante enfermedad que ustedes han visto, cómo drena económicamente los sistemas de salud de un país desarrollado, varía. En mi consulta diaria, el diagnóstico de la consulta mía en gastroenterología de reflujo laringofaríngeo lo hace usualmente el otorrinolaringólogo. Y este doctor es así. Creo que esto puede suceder en muchos consultorios de gastroenterología y de otorrino del mundo. Difonía, ronquera, más una nasofibrolaringoscopia que encuentra alteraciones, se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese es en el día a día. Pero ¿qué pasa científicamente hablando? Que hay unas alteraciones de reflujo gastroesofágico que se han vinculado con la aparición de esta enfermedad, como el edema, hiperemia de laringe. El doctor ha sido muy prolijo en esto, pero solamente voy a decir que múltiples alteraciones en ese segmento de la economía sugieren que sea un reflujo laringofaríngeo por un reflujo gastroesofágico que llega hasta allá arriba. Ya el doctor mencionó que existen unos puntajes en este importante artículo viejísimo, esta forma
de interpretar con un puntaje de signos qué sería para un otorrinolaringólogo que haga una nasofiloringoscopia un reflujo laringofaringio. Pero quiero contarle, los expertos en el mundo hoy día dicen lo siguiente: estos hallazgos son inespecíficos. Y el doctor ha dicho algo importante que se repite en el mundo. La gente asintomática, que uno lo llama, los que están al otro lado de la pantalla, le podríamos decir, usted está interesado, le vamos a pagar con voluntario sano que se haga una nasofibro. Doctor Hernández se la va. Doctor Hernández, hágale aquí a 20 personas este examen. Quiero contarles que el 86% lo tendrán y son asintomáticos. Entonces, esto 86% de gente asintomática que tiene esto, cuando un paciente con carraspeo se le hace el examen o disfonía o aclaramiento de la voz, ronquera, eso genera gastos innecesarios y tratamientos que no se necesitan. Entonces, esto ya no va. Hay alteraciones que recientemente se ha encontrado que no se deben a un reflujo laringofaringio. La leucoplasia, estenosis laringotraqueal, granulomas de cuerdas vocales, papilomatosis laringea no tienen que ver nada con el reflujo laringofaringio. Y estos expertos han dicho que para verificar qué lo produce y si es cierto o no, se quieren estudios experimentales. Y recientemente esto se ha llamado la atención. Esta es una serie de casos en la cual 21 pacientes que putativamente tenían presunto reflujo laringofaringio, cuando lo vio un experto laringólogo, encontró patologías benignas y patologías malignas, como en este caso un cáncer de la cuerda vocal en estos pacientes, y habían sido concebidos como una patología laringofaringea. Y se ha encontrado en este metaanálisis, por ejemplo, y muchos más recientemente, que el reflujo laringofaringeo o los síntomas del reflujo laringofaringeo tienen asociación con cáncer de ese sitio. Y cuando objetivamente los estudian, también hay riesgo. El comentario que uno puede hacer aquí es que, como decía el doctor Hernández, es que hay que hacer una buena historia clínica, buscar las banderas rojas, pero hay cosas muy sutiles. Tabaquismo, alcohol, pérdida de peso, sudor nocturno, una excelente laringoscopia y sin afanes. Con base en los síntomas, de ver si los síntomas, difonía, carraspeo, presencia de moco, etcétera, etcétera, sensación de taco, aguja en la garganta, esto ha sido un formulario que se ha aplicado en el mundo desde hace muchos años, desde 2002, y quiero contarles que los expertos, todos los expertos en el mundo, esto lo dicen hoy día. Esto es excelente para seguir la evolución de estos síntomas vagos e inespecíficos. Estos sintomatología no se correlaciona o no sirve para el diagnóstico de reflujo laringofaringeo, porque gente asintomática, al aplicarle el formulario, también la tiene positivo. La impedanciometría, tanto en esófago inferior como en la faringe, con pHmetría, se ha considerado hasta hace poco el estándar de oro para esta patología. Este estudio me parece espectacular y quiero comentarlo brevemente. Se ha encontrado en este estudio cómo el ácido faríngeo no se correlaciona con los síntomas y no se correlaciona con la injuria atribuida a reflujo laringofaríngeo. Y específicamente ha encontrado este importante estudio, que en la faringe con impedanciometría y pHmetría rara vez hay un pH por debajo de 5. El doctor Hernández ha sido muy prolijo en el concepto que la pepsina está bien activa por encima de 6. Por eso, un solo episodio en la faringe de pH de 6 o más es patológico y ahí puede haber la pepsina. Aquí se ha encontrado que 14 pacientes y 4, este tenía un pH menor de 6, y el tiempo, aquí se ha medido qué pasa con el tiempo de exposición del paciente a la faringe correlacionado con lo que pasa en la parte inferior del esófago. Pero esta gráfica la voy a mencionar porque me parece espectacular. Ustedes pueden ver aquí cómo se quiere comparar, se quiere verificar cuál es la correlación entre el esófago inferior con un pH menor de 4 como patológico de reflujo gastroesofágico versus qué pasa en los pacientes que tienen síntomas laringofaringeos. La correlación es pequeña, tanto para la duración de la exposición con pH menor de 6 en 24 horas versus
cuando hay reflujo patológico. Esta correlación es bajísima, pero matemáticamente consistente, es estadísticamente significativa. Cuando uno ve esta gráfica, lo que uno puede inferir aquí enseguida es que está claro que el reflujo laringofaríngeo se origina en el esófago inferior y que aunque hay episodios infrecuentes, esto puede perpetuar los síntomas. Sin embargo, cuando se analiza de manera objetiva estos hallazgos, esto se encuentra. No hubo asociación entre el reflujo faríngeo que se detecta con la impedanciometría y pH-metría, no hubo ninguna relación con los índices de síntomas de reflujo ni con el puntaje de hallazgos de reflujo. Y adicionalmente, ninguna de estas dos puntajes que se utilizan en la práctica diaria tuvo que ver nada con la patología en el esófago inferior. Conclusión, el monitoreo faríngeo de impedanciometría y pH-metría tiene muy poca utilidad clínica para el diagnóstico de la patología. Entonces, está controvertida esa relación. Y este otro estudio ha encontrado lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. 64% de los pacientes en este estudio tenían reflujo laringofaríngeo como se conoce hasta ahora, pero no tenían reflujo gastroesofágico patológico. Y 33% tenían reflujo laringofaríngeo. Pero lo que se concluye es que tanto un reflujo laringofaríngeo como un reflujo gastroesofágico patológico pueden coexistir y probablemente son entidades separadas. El doctor ha dicho aquí ahorita algo muy interesante y que yo voy a recalcar. Clínicamente, el reflujo laringofaríngeo clínicamente ocurre en el día, ocurre de pies. Rara vez, por decir que es supremamente infrecuente, que tenga pirosis o regurgitación. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es nocturno, es supino, da en obesos, da pirosis y regurgitación. Esta característica clínica ayuda para empezar a comprender por qué son tan diferentes. La pepsina ha sido una sustancia que ha sido ampliamente estudiada en los últimos 15 años. Pero brevemente aquí traigo un metaanálisis y encuentra que este PEP test con este punto de corte, y es complicadísimo este estudio en estos pacientes, pero este es el punto de corte, con 16 o más nanogramos por mililitro, la sensibilidad de la pepsina en la saliva es 64% y la especificidad 68%. Traducido matemáticamente en la práctica diaria, significa lo siguiente. Con esta sensibilidad habrá un falso negativo en 34%. Con esta especificidad, un falso positivo en 32%. Conclusión, diagnostica la tercera parte inadecuadamente y no diagnostica adecuadamente en 30% de las personas. Y recientemente acaba de ser publicado ahorita, en este mes, cómo la concentración de pepsina en la saliva es influido totalmente por los alimentos tomados el día anterior, el día del examen. Es decir, que los alimentos no permiten corroborar nada porque ellos modifican la expresión de la pepsina en la saliva. Teniendo en cuenta esta dificultad que hay con la pepsina, hoy día existe otra prueba diagnóstica que es la proteína del estrés del epitelio escamoso que se llama SEP70. Y se ha propuesto que la relación entre SEP70 sobre pepsina está más baja en el reflujo laringofaríngeo sintomático. Sin embargo, la especificidad es supremamente baja. Tendría falsos positivos del 64%. Yo creo que toda la pepsina, que fisiopatológicamente tendría muchas razones, ha encontrado que definitivamente no va a servir para diagnosticar estos pacientes. Entonces, yo puedo concluir a estas alturas de mi conferencia que no existe gol estándar para un diagnóstico de reflujo laringofaríngeo y hoy día es un diagnóstico de exclusión. El doctor Hernández ha hecho cosas maravillosas hoy. Ha dicho qué cosas hay que mirar claramente antes de adjudicar el reflujo gastroesofágico patológico. Y los expertos dicen, ya aquí no voy a repetirlo, que hay disfonía por distensión de los músculos, parálisis de cuerdas vocales, cáncer, 1000 cosas hay ahí que los laringólogos son expertos, pero recientemente estos científicos que acaban de publicar esta cosa dicen, hay que mirar muchas patologías, hay que mirar aquí problemas reumáticos, alergias, y la hipertrofia de la úvula que ha sido magistralmente descrita, y quiero llamar la atención que hay que mirar profundamente el estrés, la ansiedad, la depresión, medicamentos,
porque estas circunstancias producen per se en muchos individuos susceptibles estos síntomas de reflujo laringofaríngeo. Entonces, estoy muy feliz de contarles que el diagnóstico de la paciente que nos llegó ayer en la consulta y que me ha inspirado para esta presentación ya está hecho. Esta señora que fue diagnosticada como laringitis péptica realmente es otra cosa. Tiene ansiedad, depresión, estrés no controlados. Le hemos explicado que debe buscar un buen psiquiatra para que le quite esas molestias, porque ya con 80 miligramos de esomeprazol, que es el mejor IVP, no hay forma de quitarle más ácido. El tratamiento de esta enfermedad es interesantísimo. Desde hace muchos años se encontró en este metaanálisis que el IVP no alivia los pacientes, es igual a un placebo. Este es un forest plot. Lo que le pega a esta línea vertical es que no sirve, este no sirve. El IVP en este metaanálisis no sirvió para esta enfermedad. Y la Sociedad Americana del Tórax, en la revista Chest, cuando se habla de cómo manejar una tos crónica inexplicada, este es el statement. El esomeprazol, que es un IVP espectacular, no beneficia ni la severidad de la tos ni la calidad de vida. Brevemente, vamos a decir que la posición oficial de la Sociedad Americana del Tórax es que no está indicado prescribir IVP a la tos crónica, pensando que es un reflujo gastroesofágico. Pero también hay este metaanálisis en niños y adultos de Cochrane, que tiene un Amstar excelente, y se ve como en el forest plot aquí no sirve el IVP para tratar la tos en niños y adultos. Y más recientemente, este grupo de científicos, y voy a decirle que este doctor Lechín es el otorrino que más ha estudiado este problema, y en mi área, el doctor Baesi es el gastroenterólogo que más ha estudiado los problemas de reflujo laringofaríngeo, y este par de genios trabajan todos los días juntos, y ellos han dicho en este importante metaanálisis esto: los IVP en esta sistemática review de hace un año es marginalmente por encima de un placebo, pero ustedes pueden ver que el intervalo de confianza toca el 1. Entonces, yo puedo decir a estas alturas que el IVP no sirve para esta patología que se llama reflujo laringofaríngeo. Y este estudio, que es muy interesante, encuentra que 6 revisiones sistemáticas, el IVP es igual a un placebo. 3 sistemáticas review encuentran que es mejor que un placebo, pero cuando se analizan esto que fue mejor, la laringoscopia no cambió. Los síntomas se mejoraron, entonces habrá que ver por qué mejoró el paciente. Pero creo que este es el santo grial. Cuando se analiza la respuesta que puede tener un paciente con laringitis por reflujo, que es el diagnóstico inicial con base en lo que yo aquí he mencionado, el NNT, ¿cuántos hay que tratar para que uno se mejore? Es infinito. Y tratando toda la humanidad, uno solo se mejora. Y el asma pobremente controlada, el NNT, es infinito. Esta es una publicación reciente de unos expertos en gastroenterología y expertos en reflujo laringofaríngeo. Y tratamiento, entonces, no sirve el IVP, tratamiento quirúrgico. Este es el único metaanálisis que contempla estudios más o menos. Esto va a concluir que no hay evidencia conclusiva para que la cirugía alivie a estos pacientes. Y la cirugía en reflujo tendrá sus indicaciones ya conocidas por nosotros, que podemos discutirla, pero no es un tratamiento para el reflujo laringofaríngeo. Pero teniendo en cuenta que hay estudios muy concretos que han demostrado ya que hay una hipersensibilidad de la laringe, exactamente igual al trastorno del esófago, hoy día se ha estudiado que la falta de respuestas a IVP puede ser una oportunidad para entender que esta gente se puede tratar con neuromoduladores. Hay estudios con gabapentin, un ensayo clínico muy importante que demostró que el gabapentin, 1800 miligramos al día, en este estudio controlado con placebo, se mejoró a la gente 74%. Con pregabalina, amitriptilina, es para decir que hay otra opción terapéutica para lo que clásicamente se llama laringitis por reflujo, que sea neuromoduladores o analgésicos viscerales, sensoriales, que actúan en el sistema nervioso central. Hay tratamientos novedosos. Recientemente, esto me parece espectacular. Este dispositivo, por unos excelentes otorrinos, lo han diseñado a mano. Se ha diseñado con el propósito de colocarlo en el cuello. Ahí están las características de cómo se hace, etcétera.
nos hemos inspirado nosotros y creo que vamos a empezar a manejar a nuestros pacientes un estudio piloto con este dispositivo que es fácil de hacer, tiene un velcro y se ha encontrado que cuando se siguen las instrucciones que dicen los autores, la presión del esfínter esofágico superior se aumenta 20, aquí se aumenta la presión afuera y esto aumenta la presión del esfínter esofágico superior, porque hay estudios, ustedes acaban de ver cómo una patología en ese esfínter puede predisponer esos síntomas. Y este estudio piloto, publicado hace poquito por estos expertos, incluyendo el profesor Pandolfino, conocido por nosotros en Colombia, hubo mejoría sintomática en los pacientes. El índice de síntomas de 26 a 19 puntos, pero fue matemáticamente bueno. El GERQ, un cuestionario para reflujo que fue validado en Colombia por nuestro grupo, también mejoró. Pero la pepsina no cambió. No obstante que tiene ese aparato amarrado al cuello, 93% de la gente dice que lo recomienda porque no les molesta. Finalmente quiero decirles a ustedes cómo consideramos en la Universidad Nacional que se debe manejar el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y esto lo comparto con mucho cariño con los otorrinolaringólogos de Colombia, porque la enfermedad por reflujo tiene unos principios básicos y que los voy a contar. De las medidas generales, recomendaciones para el paciente que debe hacer indiscutiblemente son estas. Todo paciente que tenga índice de masa corporal de más de 25 tiene que bajar de peso. No se puede acostar la gente hasta 2 a 3 horas después de comer y no se puede fumar. Quiero contarles que son las únicas medidas generales que científicamente han demostrado evidencia. Hace parte de la antigüedad quitar el café. El café evita la cirrosis en la gente obesa, evita el cáncer de páncreas, el chocolate no hace daño, el ají es espectacular, la Coca-Cola la prohíben los comunistas, pero esto no hace daño al reflujo, jamás. Hace parte de la antigüedad. Y esto hace parte de más allá de la antigüedad. No bebidas negras, no fritos, no jugos ácidos, no leche. Bueno, esto mi mamá lo formulaba siempre. Yo me pregunto, entonces, ¿qué hace un doctor en la universidad? Si la mamá le enseña eso. Pero nos llama a nosotros, esto no va. Por supuesto que los fritos hacen daño, etcétera, pero esta comida chatarra hace daño, pero esto no tiene nada con reflujo. Pero nos ha llamado la atención otros poderosamente que mucha gente manda a la gente con reflujo al nutricionista. Estos queridos profesionales nada tienen que ver con esta patología, que es mucho más compleja. Pero esto nos interesó mucho a mi grupo recientemente y hemos hecho un estudio que ha sido publicado en la revista Gastroenterología y Patología este año, de cómo subir las patas de la cabecera de la cama puede mejorar o no a los pacientes. Y hemos encontrado con el doctor Villamil lo siguiente, que la gente que le subimos las patas de la cabecera de la cama con unos tacos hechos específicamente para obtener unos ángulos especiales de la cama, muchos mejoraron de manera significativa, pero les traigo esta mala nueva. Es que 54% de la gente que estuvo con la cabecera levantada tuvo problemas de la columna vertebral. Este artículo nuestro ha sido recientemente publicado y pueden consultarlo. No se recomienda esto entonces hoy. Esta es la forma en que yo creo y creemos nosotros en la Universidad Nacional de Colombia que se maneja la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Un paciente con pirosis y regurgitación que tenga más de 2 veces por semana el síntoma, tiene síntomas de reflujo gastroesofágico. Se le inicia IBP 1 vez al día en ayunas. Se le hace endoscopia digestiva. Si no hay nada, se sigue el IBP. Si no mejora, ahora hablamos. Esofagitis erosiva, se sigue el IBP. Si responde, fantástico. Si no responde, aquí viene mi comentario con los colegas gastroenterólogos y los colegas otorrinolaringólogos. Hay que optimizar el manejo del IBP y consiste específicamente en los siguientes. Nuestro grupo solo usa esomeprazol. Hay que bajar de peso, es obligatorio. Si no baja de peso, nunca se alivia. Debe dejar de fumar. 20 minutos para explicar qué es el estrés. Hemos escrito un libro sobre esto. Si no mejora, se da una segunda dosis de 40 miligramos antes de la cena. Si no mejora, la literatura médica ha dicho que estos pacientes tienen probablemente en el 90% un trastorno funcional y por eso le formulamos neuromoduladores. En el mundo, cuando el paciente antes de 2 dosis no mejora, le mandan impedanciometría y pHimetría. Esto es muy costoso y nuestro grupo acaba de hacer un estudio prospectivo que ha encontrado lo siguiente. Con esta optimización, 86% de la gente que no respondía, repito, bajando de peso
adicionando una segunda dosis, ha respondido. Ha sido sometido para ser publicado en estos días. Las reflexiones que quiero hacer de mi presentación son estas. Reflujo laringofaríngeo con la nasofibrolaringoscopia. Y que diga que esto es por reflujo gastroesofágico, hay que esperar. La evidencia esto no lo está diciendo, casi que lo está prohibiendo. La confirmación de que el reflujo laringofaríngeo produce síntomas, nosotros pensamos que científicamente hay que hacer lo siguiente. Habrá que quitar el reflujo laringofaríngeo y que desaparezcan los síntomas. Bueno, este es un objetivo, un endpoint espectacular y aún no hay evidencia que se pueda lograr. Puedo decir entonces que este reflujo laringofaríngeo es una patología compleja, no tiene estándar de oro para el diagnóstico, no tiene estándar de oro para el tratamiento, se requieren más investigaciones científicas porque la tecnología evoluciona mucho y quiero contarles que requiere consensos nacionales e internacionales. Recientemente, esta importante guía ha sido publicada por excelentes líderes de otorrino y excelentes líderes de gastroenterología. Y yo creo, y he conversado con el presidente de la gastroenterología, y yo creo que con la Sociedad de Otorrinolaringología podríamos hacer, e invito al doctor Luis Humberto, al doctor Hernández, a que hagamos una guía de práctica clínica para Colombia sobre el manejo del reflujo laringofaríngeo. Porque otorrinos y gastroenterólogos, un otorrino y un gastroenterólogo experto deben manejar esta enfermedad exactamente igual, exactamente igual. Y recientemente, esta guía de Asia ha encontrado lo siguiente. Este doctor Lechín, que les cuento que un experto, ha sido invitado al mundo para que participe en estas guías y básicamente casi 80% de los asiáticos laringólogos nunca piden impedanciometría y pachimetría. 64% usan IBP una vez al día. O 58% 2 veces al día. Yo les digo que si quieren usarlo, podemos discutirlo ahora en las preguntas y respuestas, sea 2 veces al día. Los mensajes para la casa de ustedes que quiero que recuerden de mi presentación son estos. El reflujo laringofaríngeo es costoso. No tiene estándar de oro para el diagnóstico. Los síntomas que atribuyen al reflujo tienen muchas causas. Doctor Hernández, que es experto en la laringe, lo ha dicho hoy día. Es un diagnóstico de exclusión. La nasofibrolaringoscopia sola tiene poca utilidad. Los IBP no funcionan. La cirugía no funciona. Los neuromoduladores viscerales son una opción. Entonces yo creo que otorrinolaringólogos, laringólogos y gastroenterólogos somos unos grandes amigos que estamos comprometidos en esta importante enfermedad. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención. Doctor Otero, muchísimas gracias. Felicitaciones a usted, al doctor Hernández, por estas excelentes presentaciones. Creo que a todos nos dan, digamos, se nos va a abrir la mente y podemos pensar en muchas causas que pueden producir los síntomas que encontramos a diario en nuestra práctica clínica relacionados con lo que siempre hemos considerado que a la laringitis la mayoría es por reflujo gastroesofágico y aquí estamos viendo que es un porcentaje muy bajito y que hay muchísimas otras más causas. Yo quiero felicitarlos. Doctor Otero, de verdad le vamos a tomar la palabra porque creo que la idea de hacer una guía nacional entre ustedes y nosotros creo que va a ser un aporte significativo para la práctica clínica de todos nosotros. Entonces, yo creo que con Víctor vamos a organizar eso para que la hagamos en conjunto. Muchísimas gracias. El doctor Víctor Hernández ya ha estado respondiendo unas preguntas que ustedes han enviado a través de la parte a la derecha abajo de preguntas y respuestas, de modo que las personas que lo hayan hecho, ustedes pueden conseguir ahí las respuestas. Sin embargo, quería preguntarle al doctor al doctor Otero, una pregunta que viene de Cartagena de India, del doctor Francisco Cruz. Doctor Otero, el uso de benzodiazepinas en el reflujo funcional o el uso de hidroxicina que actúa como un antihistamínico y a la vez sedante. ¿Qué experiencia tienen esto? Bueno, no conozco publicaciones al respecto, pero yo le puedo decir que los medicamentos más utilizados son antidepresivos tricíclicos
tricíclicos y específicamente amitriptilina, antidepresivos como trazodona, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, son los estudios que se han hecho con estos medicamentos. Con otros medicamentos no conozco estudios. Perfecto. La doctora Melissa Vargas, es para el doctor Otero. ¿Con cuál neuromodulador comienzan? Amitriptilina. Cuando hablo con el psiquiatra dice que ese remedio tiene efectos adversos, que es mejor la sertralina, pero con sertralina hay muy pocos estudios. Empezamos con 12.5 miligramos de amitriptilina y de manera progresiva en la próxima semana 25 miligramos. Usualmente son dosis bajas. Cuando un antidepresivo se utiliza como analgésico, se llama neuromodulador visceral. No son dosis antidepresivas. Esa es nuestra experiencia con ese medicamento. Hemos usado citalopram, pero más frecuentemente usamos la amitriptilina. La doctora María Camila Jiménez, para la hipersensibilidad al reflujo y la pirosis fisiológica, ¿qué indicaciones se pueden dar al paciente? En primer lugar, yo creo que el paciente que consulta por agrieras y pirosis son síntomas de reflujo. En Colombia siempre hacemos endoscopia digestiva alta, porque eso permite saber si tiene erosiones o no tiene erosiones. Si no tiene erosiones, se llama un probable NERD, una enfermedad por reflujo con el esófago sano. Y segundo, aprovechamos para hacer tamización oportunista, tomar biopsias del estómago para buscar el Helicobacter pylori, porque el que va a tomar IBP de manera crónica debe tener erradicado el Helicobacter pylori. Ese es el primer punto. Si el paciente no se le encuentra nada, uno puede pensar de manera intuitiva que tiene un NERD, un Non-Erosive Reflux Disease, IBP. No mejora IBP antes de la cena. No mejora con 2 dosis. Lo más probable, 90%, que tiene un trastorno funcional. Nosotros, la Universidad Nacional de Colombia, pensamos que es muy costoso apresurarse a la impedanciometría y pachimetría en la primera falla. Y con nuestro estudio hemos visto que con 2 dosis, si no mejora, le adicionamos amitriptilina. Se la adiciona, porque puede tener un reflujo que concomitantemente tenga un trastorno funcional. Si no mejora, en nuestra junta definimos una impedanciometría con pHmetría. Perfecto, gracias. La hernia hiatal, ¿cómo debe ser tratada? La hernia hiatal es una alteración en la cual parte del estómago asciende al tórax. 50% del mundo tiene hernia hiatal, no requiere tratamiento. No es lo mismo hernia hiatal que reflujo. El reflujo lo padece el 13% del mundo y la hernia el 50%. La hernia hiatal está indicada a tratarla solamente cuando mide más de 4 centímetros, que se ve en la radiografía, más de 4 centímetros, pero además del tamaño, que dé síntomas. Y los síntomas son regurgitación de grandes volúmenes o broncoaspiración. O sea que hernia hiatal no se opera nunca, excepto en estas circunstancias. ¿El uso de alginato de sodio se debería considerar en qué situaciones? Nosotros en el pasado, en el que no respondía a IBP, le damos alginato de sodio porque eso es un polímero que se une con el ácido clorhídrico, genera un gel viscoso con un pH neutro, asciende y no hace daño. Pero en este momento yo creo que el alginato es para individuos con reflujo ocasional, que no tienen enfermedad por reflujo, porque si tiene pirosis y regurgitación, hay que darle entonces un IBP. Si no mejora, 2 dosis. Si no mejora, ya un neuromodulador. Entonces, el alginato para nosotros es para el paciente que tiene síntomas ocasionales y que no tiene enfermedad por reflujo patológica. ¿Qué tiempo máximo el uso de inhibidores de bomba de protones y los mitos que giran con respecto a los efectos adversos de los mismos? Le agradezco inmensamente al doctor que me hace la pregunta. Doctor, 1.000.000 de gracias por esa pregunta. Quiero contarles que los IBP se pueden usar toda la vida, pero hay que hacer una voz de alerta también. No porque hagan daño, después de 1 año se puede, o 6 meses, uno puede desprescribir. Hay guías de práctica clínica para desprescribir un IBP. Significa que en medicina hay que buscar la dosis mínima que mantenga al individuo sin síntomas. Tú no puedes bajar la dosis. Si tiene 40 miligramos, le pone 20. Si el síntoma aparece, habrá que subírsela. Bien, pero los efectos adversos, infarto del miocardio, cáncer, demencia, impotencia, Alzheimer, todo es mentiras. Clostridium difíciles, todo es mentiras. Esas conclusiones han provenido de bases de datos de reclamaciones, son estudios observacionales.
Hay recientemente un ensayo clínico que demostró hacia el futuro, de manera prospectiva, esos efectos. Hay estudios en gastroenterología que tampoco, conclusión, no tienen osteoporosis, artrosis, fractura, pueden estar seguros de que eso no se ha demostrado por el momento. Gracias. Doctor Hernández, para dos aclaraciones le hacen estas preguntas. ¿La nasofibrolaringoscopia sería útil en el diagnóstico de síntomas faringeos crónicos? Definitivamente no, porque eventualmente lo que uno puede tratar de intuir es que efectivamente hay un proceso inflamatorio dentro de la faringe y hasta ahí puede llegar. Y eso también depende del ojo del observador. Y si comparamos dos observadores simultáneos, muy posiblemente van a tener una muy diferente percepción del solo hecho de ver la inflamación de la laringe o de la faringe. Ahí es donde viene la cuestión de tratar de ser lo más objetivo posible al momento de hacer una valoración endoscópica vía nasofibrolaringoscopia. Solamente les insisto a mis residentes y a las personas que no tengo oportunidad de hablar es que si usted tiene la posibilidad de hacer una nasofibrolaringoscopia, no tenga miedo de decir un examen que no hay absolutamente nada. Y aquí viene la otra cuestión. A veces por tratar de darle diagnóstico a un resultado, le colocamos, puede ser perfectamente reflujo laringofaríngeo, que es posiblemente el 80% de los exámenes de los resultados diagnósticos de este estudio. Entonces, hay que empezar a entrenar el ojo, tratar de ser un poco más objetivo en la parte de los hallazgos para poder obviamente tratar de aclarar el resultado. Gracias. Con respecto al granuloma de laringe, quisieran hacer una aclaración sobre si puede ser causado o no por el reflujo laringofaríngeo. Sí, el reflujo laringofaríngeo, como les había mostrado previamente, las diapositivas sí tiene una interacción directamente en la superficie de la mucosa erodándola y ulcerándola, y eventualmente es lo que hace que favorezca el crecimiento de la lesión. Pero más allá de eso, lo que hay que tener presente es que el granuloma glótico posterior también tiene diagnósticos diferenciales. Entre ellos puede ser inclusive un cáncer. Usted puede estar perfectamente tratando un paciente sospechando de que tiene un granuloma glótico posterior por reflujo y puede ser otro tipo de lesión. O puede ser un sífilis, puede ser criptococo, puede ser cualquier tipo de germen infeccioso, inclusive hasta en esas grandes simuladoras. Entonces, la invitación, como decía eventualmente el doctor, pues hay que tratar de ser un poco también racional con el uso del medicamento, y si llegado el caso no tiene una muy buena respuesta, hay que pensar llegado el caso de diagnóstico diferencial. Perfecto. ¿Tiene gran utilidad realizar fibronasolaringoscopia con tinción con índigo carmín? No sé, desconozco. Doctor Otero, ¿el sucralfate por cuánto tiempo puede ser usado? El sucralfate tiene indicaciones hoy día en medicina muy limitadas, muy limitadas. Se puede usar, pero primero, ¿por cuánto tiempo? Primero es cuándo habría que usarlo. Fundamentalmente en pacientes que tienen reflujo duodeno esofágico, digámoslo así. Específicamente, pacientes con gastrectomía subtotal, un Billroth 2, que el duodeno, el flujo del duodeno llega al estómago, ahí está indicado el sucralfate. No tiene otra indicación en gastroenterología. Sería para reflujo biliar en esos pacientes operados. Ese sería el uso básicamente. En el pasado se usaba para la proctitis actínica. El sucralfate es un citoprotector, etcétera, pero en reflujo ni en patología digestiva superior tiene uso hoy día, solo para esa circunstancia. ¿Qué opina de los proquinéticos y el tratamiento de reflujo alcalino, doctor Otero? Bueno, los procinéticos hoy día en reflujo, le quiero contar, cuando uno habla de punto de vista intuitivo, a uno le parece como, hay alcaldes que creen que la ivermectina cura el virus, el COVID, inferir, no. Que hay un trastorno motor, ningún trabajo publicado, un ensayo clínico ha demostrado utilidad de procinéticos. Tienen dos inconvenientes. Uno, que no se pueden usar por largo tiempo, porque traen trastornos neurológicos. Pueden traer, por ejemplo, galactorrea, amenorrea, etc. Y cualquiera de ellos no se utiliza más de un mes. Entonces, los estudios científicos bien hechos no han encontrado que le añadan beneficio al IBP. Prácticamente sería para trastornos motores del esófago, pero no para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor Hernández, hacen una pregunta en relación a los pacientes que tienen síndrome de Sjögren y el reflujo laringofaríngeo. ¿Podría haber alguna relación entre ambas entidades?
Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de los pacientes que se quejan de faringodía o tienen una cosa o tienen la otra y muy de malas, y realmente clínicamente tienen los dos problemas. ¿Sí? El síndrome de Sjögren básicamente lo que hace es una desecación de la mucosa faríngea y laringe y eso hace que la secreción poca que se produce sea algo espesa. Y eso también obliga a que el paciente tenga que aclarar. Doctor Otero, ¿qué opina de la gamografía de reflujo en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? No tiene ninguna indicación en el 2020. Perfecto. Doctor Hernández, ¿en qué casos la hipertrofia de amígdalas linguales puede considerarse patológica y requerir intervención? ¿Esta hipertrofia se ha visto asociada al reflujo? Yo pienso que la patología quirúrgica está obviamente relacionada, que es obviamente una sintomatología obstructiva y contactante. Y sí se ha visto que el reflujo puede generar un proceso inflamatorio del tejido linfático. Perfecto. ¿Cuándo operar un granuloma, Víctor? Doctor Hernández. En la medida de lo posible, muy poco pensar en la posibilidad de manejo quirúrgico, porque si hay lesiones desagradecidas en laringe, son los granulomas. Entonces, en la medida en que usted pudiera manejarlo desde el punto de vista médico, ideal. Pero pues vuelvo y le recalco, o sea, yo no pienso que esté mal considerar en algún momento considerar alguna biopsia de la lesión. ¿Cuál sería el manejo inicial del ardor faríngeo crónico sin banderas rojas? Lubricación. Muchos pacientes mejoran solamente con ingesta de líquido claro. Hay unas medidas que usualmente les recomiendo a los pacientes cuando tienen algunos grados mínimos de serostomía que, como les mencionaba previamente, pueden generar síntomas y es utilizar algunos tipos de suavizantes como bebidas con base de aloe vera que no se evaporan tan rápido como el agua pura. Usualmente esos pacientes dicen que cuando toman el agua pura les mejora el síntoma inmediatamente, pero pues eventualmente hoy les replica la sintomatología. Pero esta sustancia les funciona muy bien. Doctor Otero, un paciente con síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, más de 2 veces a la semana inicia inhibidor de bomba de protones y considera siempre debería llevar la endoscopia de vías digestivas altas y por ende remisión a gastro, o ustedes deciden en la valoración. No, yo creo que el médico de cuidado primario lo puede manejar perfectamente con base en el algoritmo que he dado aquí ahorita. El gastroenterólogo sería para el paciente que no responde, después de darle 40 miligramos en ayuna de omeprazol, 40 antes de la cena. Si al menos responde, lo remite al gastro. Pero el médico de cuidado primario puede manejarlo perfectamente siempre. Y siempre recomiendo la endoscopia porque si tiene síntomas de reflujo y el endoscopia y esofagitis grado C o D de Los Ángeles, tiene el diagnóstico perfecto. Y segundo, cuando alguien va a tomar IBP crónicamente, qué bueno sería erradicarle H. pylori primero, la endoscopia. Y además en Colombia, la endoscopia no vale prácticamente nada. Entonces, qué bueno hacerla a todos esos pacientes. Yo tengo una pregunta, responder a una pregunta que me estaban haciendo por interno por parte del doctor Mejía. Él me está preguntando que si la nasofilaringoscopia está indicada en síntomas faringios crónicos. La respuesta es sí. En pacientes con sintomatología faríngea hay que hacerles obligatoriamente una nasofilaringoscopia. Perfecto. ¿Ustedes han visto algún caso de mucosa gástrica ectópica en laringe que explique los síntomas? No, yo no. Tendría que ser un equipo de una muy buena resolución digital. Usualmente la gran mayoría de los que tenemos procedimientos tenemos son fibras y la resolución es tan buena. Muy diferente a los equipos que tienen los servicios de gastroenterología, que la imagen es espectacular. Yo creo que en la medida en que mejore la tecnología y que seamos un poquito más perspicaces en buscar qué es lo que le pasa al paciente, pueda que de golpe podamos encontrar algo más. Okay. Doctor Otero, ¿daría lo mismo dar pantoprazol, esomeprazol, omeprazol? La razón por la cual no da lo mismo, tienen diferente potencia, pero le voy a dar un dato importante, doctor Luis Humberto. Un estudio hecho por nosotros con la Universidad Javeriana, la doctora Alba Tres Palacios, la doctora Susana Arévalo, la doctora Marcela Mercado y mi persona, ellas son PhDs en ciencias, y yo hago parte del grupo de Helicobacter pylori, somos un solo grupo. Encontramos que en más de 600 pacientes, los cuales se investigaron en Bogotá sobre la forma en que metabolizan el IBP en el hígado, 80% más despacio.
Alguien consume un IVP, ese IVP, una vez que se consume, se absorbe, va al hígado, y en el hígado genéticamente los individuos lo metabolizan muy rápido, o sea, lo inactivan, lo eliminan, o lo metabolizan muy lentamente o muy pobremente, y estos últimos actúan muy bien. El esomeprazol y el rabeprazol no son influidos por el citocromo CYP12C19, que es el que lo metaboliza en el hígado. Entonces nosotros, al encontrar que 80% de la gente testeada por nosotros en Bogotá metaboliza rápidamente el IVP, preferimos el esomeprazol. Si utiliza pantoprazol y no mejora, debe subir la dosis. Pero con esomeprazol o rabeprazol estamos seguros que la no respuesta no es por el metabolismo rápido del IVP. Teóricas, pero eso no se ha demostrado. Perfecto. Doctor Otero, ¿las endoscopias de vías digestivas en este momento por la pandemia tienen alguna restricción? Esa pregunta es maravillosa. Muchas gracias. Sí, señor. Es decir, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos varios webinars que hemos insistido en que todos los pacientes que van a endoscopia son potencialmente infectantes porque esta enfermedad es asintomática y se pueden infectar en la sala de endoscopia. Entonces, hoy día a nivel mundial se ha establecido lo siguiente: las endoscopias diagnósticas no se deben hacer, hay que posponerlas, pero sí se deben hacer las endoscopias urgentes. No la hagan, es más el riesgo que el beneficio, y mucho menos en Colombia en este justo momento. Sobre eso tenemos otros varios webinars internacionales y hemos insistido en que por ahora no se debe hacer endoscopias diagnósticas, sino las terapéuticas. Doctor Otero, ¿el manejo actual del Helicobacter pylori se da en todos los casos? Siempre, el Helicobacter pylori encontrado es el Helicobacter pylori matado. Único Helicobacter bueno, le juro, es el que está muerto. Hay que matarlos a todos. No hay ningún beneficio del Helicobacter en el tracto gastrointestinal. El Helicobacter es la primera causa de adenocarcinoma en el mundo. Es un carcinógeno gástrico tipo 1. Esa pregunta me encanta porque quiero contarles que hoy día mucha gente piensa que el Helicobacter no le hace daño a todo el mundo, y le voy a dar las cifras para que uno mire cómo se comporta en la vida diaria. 1 a 3% de infectados por H. pylori les da cáncer del estómago. Uno no sabe dónde está el paciente que está al frente. Entonces le puedo contar que no hay ningún beneficio dejarlo ahí metido. Es mejor erradicarlo siempre. Perfecto. Y una última pregunta, tenemos tantas, pero creo que ya es hora de cerrar. ¿Se podría utilizar los inhibidores de bomba de liberación prolongada, 24 horas? Bueno, realmente ese no sé a qué le llama, pero el deslanzoprazol es un IVP convencional que 25% de sus gránulos se rompen en el duodeno y el 75% se siguen liberando de manera permanente, pero ese remedio es exactamente igual a cualquier otro IVP. El único IVP que creo yo que marca la diferencia, se puede dar a cualquier hora del día o de la noche en ayunas, es el esomeprazol con bicarbonato, que es el medicamento de liberación inmediata que puede tener una ventaja sobre los otros, pero el deslanzoprazol es exactamente igual a otro IVP. Perfecto, doctor Otero, muchísimas gracias. Vamos con un pequeño video antes de dar el cierre, por favor. Bueno, ya para terminar, invitarlos de nuevo a nuestro próximo seminario del jueves 23 de julio a las 7 de la noche sobre tributación y doble tributación, cuándo sí y cuándo no, de nuestro contador Damiano Nocera. Y también invitarlos a la próxima reunión académica
que se llevará a cabo el martes 28 de julio a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Estará a cargo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Próximamente esperamos enviarle el tema. Para terminar, pues un agradecimiento y gracias por su asistencia a todos ustedes, en especial al doctor William Otero y al doctor Víctor Hernández. Excelentes presentaciones, de verdad, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a Ivonne Lechuga, gerente del producto de ProCaps, de los laboratorios ProCaps. Muchas gracias por esta iniciativa. Estamos seguros que vamos a lograr una fructífera relación entre el laboratorio ProCaps y la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Gracias por haber hecho partícipes de esta reunión al capítulo de laringe, con un éxito en cuanto a asistentes. Llegamos a 451 asistentes. Un agradecimiento a todo el equipo administrativo de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, en cabeza de nuestra gerente Luz Ángela Pardo, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, en cabeza de nuestro presidente, el doctor José Alberto Prieto, a todos los asociados de nuestra Asociación Colombiana de Otorrino, a todos los residentes de los diferentes programas, a todos los especialistas, colegas, gastroenterólogos que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, buena noche, cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Muy amables. Por su asistencia y su apoyo en este